Bueno, kaixo berriro, horrela ordutegia errespetatuz, hasiko gara bigarren zatiarekin. Bi ohar txiki, bueno, ikusi duzuenez hemen behian daude materialak eta hori, batean batek ez baduzue jaso oraindik eta nahi baduzue ikusi gero jakiteko ze iritsi bar zaizuen eta hori, pues, gero bukaera nahi baduzue begiratu dezakegu dagona eta pizkata saldu edo en fin, nahi dezuena, Eta gero beste bar txiki bat, karpetetan ikusi duzuenez, ez dago ez Amparoren testorik, ez da ere Maria Angelesena, bueno, antolaketarekin berandu xamari bile garalako guztiok, eta orduan testo horiek eta bidaliko dizkizuegu emailez, oain ja hemen daude jaso ditugu ja, eta bueno, pues datorren astean edo horrela, pasatuko dizkizuegu, beraiek ekarri dituzten testoak, behar bada ez gaurkoa, baina gaurkoarekin zerikusi dituena eta lagungarri izan daitekena norberarentzako prestakuntza hontan. Bueno, pues empezamos la segunda parte, empezamos con María Ángeles Rebollo. Viene en un viaje bastante largo y complicado desde Sevilla, me parece que está más lejos de lo que está para llegar hasta aquí. Y bueno, pues queremos agradecerle porque además, bueno, ella está preparando una estancia de unos meses en Estados Unidos y nos ha hecho el favor y el honor de venir de poder venir hoy aquí. La presentación de ella, pues también veis que es una persona que lleva mucho tiempo trabajando, que tiene un recorrido importante, pues tanto en temas como el de hoy, emocionales, como de otro tipo, como nuevas tecnologías, etcétera, en las que también pues ha investigado y ha trabajado mucho. Es una persona que también anteriormente pues le conocimos y pudo venir una ocasión con uno de los grupos NAICO de hace unos años. Ha habido muchas ponentes bien valoradas, pero pocas tan bien valoradas como ella, hay que decirlo. Y en ese sentido, pues bueno, hemos querido repetir pues para situarnos dentro del cuadro general que estamos intentando hacer hoy. Igual que a Amparo le pedimos hacer un marco muy general que quizás luego es difícil de hacer porque parece que no concretas en nada y dices mucho o poco, en fin, esa sensación a veces que se ha llevado y que nos comentaba ella. Pues a María Ángeles le pedimos un poco lo mismo, pero enfocándolo un poco más en los sentimientos, en la inteligencia emocional, que ya Amparo ha subrayado la importancia y que habéis visto que es una de las unidades didácticas de uno de los ciclos, expresamente o explícitamente, pero implícitamente está en todo el programa, todo el tema de cómo nos sentimos, cómo nos vemos, Entonces, en ese sentido, pues su aportación es más general y es más importante que para esa unidad únicamente o para ese ciclo únicamente, sino para toda la educación primaria y para todo el programa nuestro. Sin más. Bueno, yo antes de comenzar quería agradecer a Emakunde y a todas las personas que estáis implicadas en este programa la invitación que me hacéis, ¿no? La posibilidad de compartir con vosotras y con vosotros pues experiencias y desarrollos que hemos venido haciendo y a ver si ahora sí os animáis un poquito a comentar algunas cosas. Espero que a partir de la presentación sí haya algo más de animación. Antes de comenzar quería explicar que el comienzo, el por qué yo comienzo a trabajar en inteligencia emocional y en educación emocional ya hace años, fue por una situación personal que se me da de acoso laboral. Yo no sabía lo que me estaba ocurriendo y descubrí que era acoso laboral. Y me pasó porque cuando empiezas a tener sentimientos que en tu profesión o en tu trabajo no son habituales en ti, es decir, tú eres una persona que te gusta lo que haces, que te ilusiona, que siempre, el otro día escuché a Micaela Navarro decir que ella veía un charco y se metía. Y cuando estaba dentro del charco decía, ya no me voy a meter más. Pero cuando ya estaba a punto de salir, veía ya otro charco y otra vez se metía. Yo soy así. Y me pasó que empecé a perder
la ilusión por el trabajo y sobre todo a sentir sentimientos de ira, de enfado, que no eran muy habituales en mí. O sea, yo en el trabajo no... Y entonces a partir de ahí empecé a estudiar, a trabajar, y parte de lo que traigo es teorías y, digamos, una explicación de por qué nos sentimos de determinada forma en determinados contextos, que son aplicables en los contextos escolares constantemente. Y a partir de ese trabajo de reflexión personal, pues empecé a hacer un cambio en todas mis materias, en toda mi actividad profesional de enseñanza. O sea que después, si queréis preguntar cuestiones de cómo he reorganizado las materias o qué es lo que he hecho cuando ocurren ciertas cosas, pues me preguntáis, ¿vale? Bien, antes de avanzar respecto a qué es la inteligencia emocional o cómo se puede trabajar, de hecho Fernando me propuso trabajar el tema de los mitos. Hay dos grandes mitos, dos grandes ideas falsas en torno a los sentimientos y en torno a las emociones, y son una, que las emociones son irracionales, y de hecho utilizamos un lenguaje muy peyorativo cuando una persona muestra los sentimientos. Es sentimental, es que qué motiva te has puesto, etc. Y tiene un elemento peyorativo porque el elemento peyorativo es que has perdido la razón, es decir, que has dejado de ser razonable. Entonces, la primera idea importante es saber que los sentimientos no dejan fuera la razón, no dejan fuera el pensamiento, pasan por el pensamiento. Lo que pasa es que de una manera muy rápida, muy intuitiva o muy inmediata, y parece como que no pasa por el pensamiento, pero sí que pasa, ¿eh? Por lo tanto, lo que nos está diciendo cuando una persona expresa una emoción es que le ha ocurrido algo de importancia vital para ella. Y por tanto nos está dando mucha información acerca de cómo es, a qué le da valor y cuáles son las expectativas que tiene en ese contexto. Por tanto, eso es muy importante. Como profesores, cuando un alumno nos muestra una emoción del tipo que sea, incluso alguna que podemos denominar como negativa, a mí no me gusta hablar de emociones positivas, emociones negativas, son emociones, nos está dando la oportunidad de intervenir, porque nos está señalando que hay algo que le ha ocurrido que es importante para él. De hecho, yo a los profesores y a las profesoras les suelo decir, cuando un alumno se enfada y me muestra mucha rabia, en lugar de estar enfadados nosotros, deberíamos de estar contentos, porque nos está diciendo que nuestra asignatura y lo que le está ocurriendo a ese alumno en esa asignatura, el alumno no pasa de eso. Le parece importante, es importante para él o para ella. Porque si no, aparecería la indiferencia, el pasotismo, pero no. Nos está mostrando la rabia, la ira, y tiene, digamos, una serie de connotaciones, que es que ese alumno considera que lo que le está ocurriendo ahí es importante para él o para ella. Por tanto, ese es un elemento, el primer mito que hay que desmontar. La segunda idea es que las emociones son un obstáculo para la adaptación social, para las relaciones sociales, y nada que ver, son las herramientas con las que las personas venimos dotadas, los seres humanos, venimos dotados de un repertorio y luego lo ampliamos. Y son herramientas que nos sirven para relacionarnos a nivel social y para adaptarnos. Esas emociones, algunas de ellas con las que venimos, con las que nacemos, nos sirven para la supervivencia física en un primer momento y luego para la supervivencia social. Y por lo tanto, no son obstáculos, son las herramientas con las que nosotros nos vamos a comunicar en muchos casos, ¿vale? Como consecuencia, digamos, de desmontar esas dos ideas falsas, la idea que yo quiero señalar es que los sentimientos son indicadores de la relación que una persona establece con un contexto determinado. Entonces, cuando un alumno en un contexto de un aula, con una asignatura y con una profesora, muestra una determinada emoción, te está señalando qué relación está estableciendo con tu asignatura. Yo suelo yo soy, dentro de la Facultad de Educación, imparto asignaturas de método científico y de estadística, es decir, la fea, o sea, la asignatura esa que nadie quiere, que ¡oh, qué horror!, que tiene siempre un porcentaje de fracaso y de abandono y tal.
Bueno, pues siempre digo, las emociones que los alumnos me manifiestan me dicen qué representación simbólica, mental, se hacen de mi asignatura. Si es un jardín edénico donde hay una fuentecita y los arbolitos y yo voy a explorar y a descubrir, pues el tipo de emociones que me va manifestando es de curiosidad, de explorar. Pero si resulta que las experiencias previas que trae con matemáticas, estadística y ese tipo de cosas, pues han sido negativas, la representación que se hace es la guerra de Bosnia. O sea, viene armado hasta los dientes y viene a defenderse, porque todo aquello va a ser muy duro. Entonces, digamos, cuando me encuentro con un alumno que tiene de alguna manera este tipo de representación, es muy fácil descubrirlo. Además, vosotros estáis riendo porque seguramente habréis tenido experiencias parecidas en las que el alumno se manifiesta, se relaciona de manera muy diferente según se ha representado lo que va a ocurrir allí y las posibilidades que él tiene o que ella tiene de desarrollarse ahí, ¿vale? Por lo tanto, las emociones nos van a ir dando indicadores de qué representación se ha hecho de la asignatura, qué representación se hace de la relación que quieren establecer con vosotros, cómo os ven a vosotros, si os ven como una persona de apoyo o como el enemigo. Con lo cual, claro, en lugar de empezar a enseñar, hay que desmontar la idea de que eres el enemigo. Y a veces hacemos todo lo contrario. O sea, reforzamos esa idea de enemistad. Entre otras cosas porque el profesorado también muchas veces entra en una dinámica de defensa, de autodefensa, con lo cual cada uno autodefendiéndose está pertrechado en su trinchera y no hay, digamos, esa comunicación, ¿vale? Bien. Frente a los mitos, frente a esas ideas falsas, ¿qué sabemos hoy acerca de la inteligencia emocional y acerca de las emociones y la relación que tiene con diferentes ámbitos de la educación? Antes decía Amparo una cosa que me parece muy importante, y es que ella decía que hay un bombardeo constante, digamos una influencia social importante, que cuando el alumnado llega a la escuela esa influencia está presente, y si nosotros no coeducamos, si nosotros no atendemos, en realidad esa no atención es una atención, es decir, estamos reforzando el modelo. Sabemos hoy que la inteligencia emocional, porque ya hay, bueno, no os he puesto ahí los autores, las investigaciones, he puesto las ideas que se sacan de cada una de esas investigaciones, al final aparece en la presentación los estudios, ¿no? Lo que se sabe hoy de la relación que hay entre lo emocional con diferentes áreas de la educación, ¿vale? En cuanto a las relaciones interpersonales, se sabe que las personas emocionalmente inteligentes no solamente saben manejar mejor sus emociones, sino que además establecen relaciones de más calidad. Eso ya se ha demostrado. Que la inteligencia emocional mejora el control de la impulsividad y reduce conductas disruptivas, antisociales y de riesgo. Eso también se sabe y está demostrado, ¿no? Por lo tanto, cuando trabajamos las emociones, os estoy intentando dar argumentos para cuando tengáis que trabajar en la escuela, cuando os digan que lo que estáis haciendo no es importante y eso ¿qué tiene que ver? O sea, eso no es lo importante que hay que enseñar. Pues saber que cuando se trabaja a nivel emocional, se está trabajando en este tipo de cuestiones. Y ya después os diré que hay relación entre el control de la impulsividad y algunas otras cuestiones con habilidades cognitivas que tienen que ver con el rendimiento. Es decir, estas cuestiones están ahí. Y también se sabe que hay diferencias de género desde edades muy tempranas en el establecimiento de las relaciones interpersonales en relación con la inteligencia emocional, y que esas se van haciendo más grandes con la adolescencia, pero que ya están presentes en edades tempranas, eso es así. Se sabe que las niñas establecen más relaciones intersexos que los niños, que tienden a relacionarse entre ellos, y se sabe que las personas que establecen relaciones solo con su sexo tienen menos capacidades para afrontar la vida adulta. Las relaciones en contexto adulto, ¿no? Tienen menos
habilidades interpersonales, menos habilidades sociales, todo eso se sabe, ¿no? Por tanto, plantear eso, ¿no? Como realidades, ¿no? Frente a los mitos, ¿qué realidades, qué es lo que sabemos, ¿no? En cuanto al rendimiento académico, que la inteligencia emocional es una variable moderadora en habilidades cognitivas que tienen que ver con el rendimiento, que niveles bajos en habilidades de inteligencia emocional como superar obstáculos, demorar recompensas, petición de ayuda, se asocia a bajo rendimiento e incluso abandono. Nosotros hemos hecho un estudio, no está publicado, un estudio encargado por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Educación, para estudiar las diferencias de género en el fracaso escolar. Y hemos estudiado estas variables, incluida la motivación también. Y entonces aparecen como variables predictoras del fracaso el tema de la petición de ayuda. Los niños no piden ayuda cuando tienen problemas escolares, ¿no? Lo esconden, y eso tiene que ver con la socialización y el aprendizaje de género. Ellos no pueden mostrar debilidad y, por tanto, una debilidad es no poder afrontar tareas escolares. Entonces, la esconden. Y cuando ya se descubre, es un castillo muy difícil de superar. También hemos visto que la corrección, es decir, si aceptan o no aceptan la corrección de una profesora, de un adulto, los niños lo aceptan, pero no buscan que se les corrija ni agradecen o, digamos, la relación que establecen con la persona que le corrige no es una relación de volver otra vez a querer que le vuelva a decir lo que va mal, mientras que las niñas sí. Y también hemos visto que en la mayor parte de los niños aparece como pauta la motivación extrínseca, mientras que en las niñas aparece la motivación intrínseca. Esas tres variables están asociadas de una manera muy fuerte al fracaso escolar y al abandono. No digo que todos los niños presenten esa pauta, pero sí que aparece en la mayoría de los niños. Y como sabéis, casi el 30% de fracaso que tenemos en Andalucía, más del 85% son niños varones. Y como dice un compañero de la Asociación de Hombres por la Igualdad, Héctor, eso también es una cuestión de género. Eso también tiene que ver con el patriarcado. Y por último, respecto a lo que sabemos de la relación entre inteligencia emocional y bienestar, sabemos que la inteligencia emocional mejora el bienestar del alumno porque alimenta o alienta su autocompetencia, se siente más autocompetente, favorece su satisfacción vital y facilita la sintonía con las demás personas. Y también que el alumnado con mayor nivel de inteligencia emocional regula mejor sus emociones en situaciones de estrés y utiliza más estrategias de afrontamiento para resolver problemas y menos rumiación, es decir, menos de rumiar la pena, ¿no? De no puedo, y de ahí no salir, ¿no? Entonces, son personas que tienen, digamos, son más autónomas, más activas en la resolución de los problemas. Por todo eso es importante trabajar y educar emocionalmente, porque estaremos mejorando el rendimiento, estaremos mejorando el bienestar y estaremos mejorando las relaciones interpersonales, ¿vale? Como argumento ahí para que cuando lleguen los momentos duros en la escuela y empiecen a decir que sois un adorno y que, bueno, es un complemento, pero no es lo importante, ¿no? Os decía antes que tenemos un repertorio de emociones, que es verdad que nosotros nacemos, como seres humanos, nacemos con un repertorio de emociones básicas que son universales en todas las culturas, se dan de la misma forma, que son las emociones básicas, que son, como yo digo, las que te sirven para la supervivencia en un primer momento. Como dice un compañero mío, los seres humanos somos los animales más imperfectos cuando nacemos, porque no podemos, o sea, un caballo cuando nace se pone de pie inmediatamente y ya más o menos tiene la autonomía básica. Los bebés humanos no. Entonces, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la cólera, toda una serie de emociones sirven para la supervivencia del bebé en esos primeros momentos. Entonces, por eso el llanto es tan importante en un bebé, ¿eh? Porque es su manera de llamar la atención de necesito comer o me he cagado, ¿no? El tema de la aversión, por
por ejemplo, es un elemento muy importante en un primer momento. La aversión por ejemplo, alimentos en mal estado, por todo lo que puede dañar digamos, el desarrollo de un bebé en un primer momento. Es decir, aversión a todo aquello que me puede hacer daño, ¿eh? Que me puede dañar. Nos acerca a un bicho, a una cucaracha, y nos acerca a una caca. ¿Por qué? Porque eso no es algo que le sirva para la supervivencia. Pero todas esas emociones se convierten muy rápidamente en emociones complejas, y ahí es donde aparece toda la diversidad cultural de cómo se manifiestan, cómo se expresan, cómo se engarzan dentro de lo que es el sistema simbólico de valores sociales que configuran una sociedad. Y esas son la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia, los celos. Son emociones complejas, son lo que se denominan emociones morales, porque son las que pasan por el tamiz social, por la interacción social y por la socialización, ¿vale? Entonces, frente a la aversión, que es la emoción básica con la que venimos, nosotros la convertimos en asco. Y hay muchas cosas que nos dan asco socialmente que no tienen que ver con una caca o con una cucaracha. Nosotros podemos llegar a estar en un contexto y decir, a mí es que me da asco esto, y me da asco, por ejemplo, la conducta de alguien, la forma de comportarse de una persona, y eso tiene que ver ya con aspectos sociales. Ya no es algo físico, algo del mundo natural, ¿vale? Bien, como os decía, muy rápidamente nosotros convertimos esas emociones básicas en emociones sociales, emociones morales. En el desarrollo de la primera infancia, el desarrollo emocional en la primera infancia, estoy hablando de los 3 años, a los 3 años ya se tiene un sentido creciente de autoconciencia que se manifiesta en la expresión de emociones negativas, ira, enfado, conductas desafiantes. Bueno, eso lo sabréis porque en los 3 años, que además se le conoce como la adolescencia de la infancia, ¿no? Ya tienen esa déjame a mí, que yo quiero hacerlo, que tú no sabes, y ese tipo de cosas, ¿no? Incremento en la habilidad para comprender a los demás, que se manifiesta en conductas de empatía y de comprensión de estados mentales. Un niño y una niña a los 3 años ya sabe si alguien se siente mal o se siente bien, y de alguna manera intenta atribuir, interpretar significados a ese estado emocional. De hecho, ellos hacen muchas pruebas. Los niños hacen pruebas aprenden algo en un contexto y lo traen a ese contexto para ver qué reacción emocional produce, ¿no? He aprendido la palabra puta y entonces yo lo llevo a la casa o a la escuela o a no sé qué para ver los límites, ¿no? Los límites de dónde puedo yo hacer una cosa u otra. Y eso es porque se está haciendo consciente de que no todo vale en todos los sitios y que puede producir, digamos, reacciones emocionales diferentes. Entonces, ahí está el juego, digamos, emocional. Creciente sensibilidad hacia las normas sociales y morales, comprensión de lo que es socialmente aceptado o no, en esta línea que os digo, ¿no? Lo que se acepta y lo que no se acepta, ya ese juego se aprende y se está aprendiendo, incluso a veces antes de los 3 años, pero bueno, está en torno a esa. Y aparición de formas rudimentarias de emociones autoevaluativas como la culpa, la vergüenza, el orgullo y ese tipo de emociones, que después ya veremos que en la adolescencia y con la construcción ya de la identidad sexual adulta va adquiriendo, digamos, mucho más protagonismo, ¿no? Bien. Claves para el aprendizaje emocional, ¿no? ¿Qué significa educarse emocionalmente? Significa desarrollar capacidades para manejar las emociones de tal forma que podamos llegar a mejorar nuestra vida, nuestro desarrollo personal. Por eso digo que yo no comparto la idea de algunas personas que se dedican al estudio de las emociones que dicen que la ira es una emoción negativa, ¿no? Lo que puede ser negativo es la manera de canalizarse y de expresarse. Pero lo que sería verdaderamente pasmoso es que una persona en una situación de peligro y de daño no sintiera ira. Es decir, le están intentando dañar y está feliz. Entonces tú dices, este niño en cualquier momento va a explotar
las cosas que ocurren a veces que vemos que ocurren, ¿no? Que de repente aparecen, digamos, casos como la de Columbine o tal, que cogen y se lían a tiros o tal, y aparentemente eran niños normales, es decir, que no tenían ningún tipo de... Entonces, negar, bloquear la expresión emocional puede ser muy dañino para la propia persona y, con el tiempo, para las relaciones en esos contextos. Entonces, hay que estar muy alerta para poder atender rápidamente a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo soy muy crítica con esas voces que dicen emociones positivas. Bueno, pues estar todo el día feliz, pues mira, la verdad, me están friviendo. Bueno, no sé a vosotros, pero la universidad está todo el día desarrollando nuevas aplicaciones para que nosotros metamos los datos de los alumnos, de los partes disciplinas, no cuánto. Y me ponen las aplicaciones 3 días después de que las tenga que empezar a aplicar, ¿no? Entonces, no me da tiempo. Entonces yo tengo que estar feliz y tengo que estar muy bien y no me puedo quejar porque no me puedo quejar. Entonces dice, bueno, esto es una locura, ¿no? Hay que canalizar y hay que expresar de manera productiva y efectiva esa emoción para que no te haga daño, ni haga daño a los demás, ¿no? Como dice un compañero mío, hay que venir llorado a las reuniones porque, claro, si no, pues si no se viene llorado a la reunión, al final la reunión no es productiva, no es efectiva. Se dedica a que uno llore todo lo que pueda y tal. Entonces dice, bueno, hay que ser efectivo en la manera de expresar la emoción, pero bueno, no hay que bloquear esa expresión, ¿no? Esa persona tiene que aprender a canalizar y a expresar de manera efectiva y productiva para ella y para los demás esa emoción, pero bloquearla no, porque podemos hacer un daño no solamente a esa persona, sino al contexto en general, ¿vale? Y educar emocionalmente, pues la educación emocional implica 3 habilidades básicas. Reconocer y comprender las emociones propias y ajenas, ahí ya veremos después que los niños tienen un problema, los niños varones. Expresarlas de manera productiva y escuchar a los demás y sentir empatía. Esa empatía respecto a las emociones de los demás, ¿vale? Esas son, digamos, como las 3 claves, ¿eh? Ahora veremos cómo hombres y mujeres aprendemos de manera diferente este tipo de cosas y qué podemos hacer desde la igualdad, ¿no? Desde la educación para la igualdad. Bien, el patriarcado, que ya sabréis, porque aunque es una palabra que no gusta, ¿no? Y que además siempre, esa sí que es una palabra que nos bloquean, ¿no? O sea, nos niegan una y otra vez, ¿no? Patriarcado, eso no existe. Que es ese sistema de organización social heredado, ¿no? Y que, digamos, impone o define una marca como es el género para la organización social, como marca de organización social, establece, digamos, como una serie de imperativos o mandatos sociales. Y en el caso de la mujer hay un mandato que es que sea inferior, frágil, emocional, vulnerable, y hay un mandato fundamental que es que sea cuidadora del bienestar ajeno. Casi toda nuestra actividad, incluso antes decía alguien por ahí que somos machistas y creo que eras tú, que somos machistas y lo que nos cuesta es, ¿no? Yo creo que hemos aprendido en un sistema social, en una organización social, y a veces nos salen respuestas automáticas que incluso nosotras nos sorprendemos cuando reflexionamos un poquito, decimos, pero hay que ver la barbaridad que he hecho o lo que me ha salido, ¿no? Entonces tienes que estar constantemente alerta con las antenas tiesas para, digamos, recapacitar, reordenarte a partir del tema. Ahí nos sale siempre el tema del cuidadora del bienestar ajeno como el mandato principal. Ya veremos cómo eso tiene mucho que ver con la culpa, tiene mucho que ver con la vergüenza, tiene mucho que ver con una serie de sentimientos. Y en el caso del hombre, racional, autosuficiente, controlador y proveedor, lo cual significa que, aunque esté acojonado, no lo puede decir, ¿no? No puede decir nada, o sea, está seguro, o sea, no sabe para dónde vamos en el coche, no sabe para dónde vamos perdidos totalmente, ¿eh? Pero está convencido y seguro de que va todo bien y con una seguridad pasmosa que nos vamos ahí en medio del campo con las vacas, pero estamos donde debemos estar. Y eso
lleva a tener poder y éxito, ser audaz, porque tiene que ser audaz y resolutivo, porque no solamente tiene que resolver problemas, pero si resolverlo, ¿qué te pasa? Que no reacciona. Entonces tiene que estar seguro y confiado y, claro, por encima de cualquier cosa, no cuestionarse a sí mismo, porque entonces ya duda, y eso, la duda es horrible en el hombre. Está muy penalizada, o sea, no puede dudar, porque si duda, débil. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. Claro, si ese es el modelo social heredado, que es muy difícil desmontar, como hemos dicho, y tenemos que estar como muy alerta, nos salen como respuestas automáticas, como si fueran innatas cuando no lo son, son aprendidas, ¿no? Pero nos salen de una manera muy automática y eso da la sensación de que son naturales, ¿no? No aprendidas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias o qué mandatos tiene para el hombre y para la mujer esa organización social? El hombre ha de ser importante, ha de ser fuerte, autosuficiente y valiente, es decir, aunque como diga o sea, aunque no sea valiente, él tiene que mostrarse así, ser agresivo y audaz, respetar la jerarquía y la norma, ¿no? Eso de respetar la jerarquía y la norma es una cuestión que está como muy, muy metida, ¿no? De las cosas cambiarlas para qué, pero si funcionan muy bien, si esto está, es que no entiendo por qué ahora la necesidad de cuestionar si estaba funcionando todo bien, pues vamos a dejarlo que funcione, ¿no? Cambiar las cosas cuando están funcionando, ¿no? Ese tipo de cuestiones aparece con mucha frecuencia como consecuencia de un mandato que le viene, ¿no? En este modelo. En el caso de la mujer, que antes lo comentaba Amparo, ser para otros es una de las primeras cuestiones. Se nos valora en la medida en que tenemos capacidad de entrega y de servicio a los demás. Por encima de satisfacer nuestras necesidades, satisfacemos las de los demás. Esa es una de las claves, ¿no? Ser incompleta, es decir, la necesidad de, para completarse, tener un nombre. Yo pongo muchos ejemplos en clase, de hecho, me gusta pasear sola, tomar café sola, hacer muchas cosas sola. Ya después entenderéis por qué. Y una de las cosas que hago es que me paseo mucho y hago fotografía. Hombre, pidiendo autorización, claro. Y en los comerciales, los centros comerciales, al menos en Sevilla, es que Sevilla es mundo aparte, estamos abajo y somos un poquito provincianos todavía. Y como soy sevillana lo puedo decir, ¿no? Porque si se lo dice a un sevillano, otro que no sea, pero... Entonces, me pasa que cuando voy a los centros comerciales veo a las chicas jóvenes, y eso es lo que más me sorprende, porque que vea a personas mayores, mujeres mayores haciendo eso, que yo he visto a mi cuñada intentando comprarle un pantalón a su marido, el marido en las escaleras mecánicas abajo, y ella enseñándole el pantalón así. ¿Te gusta? ¿No? Y, bueno, sí, ese tipo de cuestiones que hace que emocionalmente ya te ponga en una situación, ¿no? Bueno, pues veo con mucha frecuencia en los centros comerciales chicas jóvenes que van a comprarse ropa para ellas. Y veo indefectiblemente a todos los chicos en las barandillas de fuera de los centros con unas caras. Y la otra corriendo dentro. Ya voy a terminar, ya voy a terminar. Y yo digo, ¿y por qué harán esto? O sea, él está sufriendo. Y esto tiene que ver con emociones. O sea, él está sufriendo porque él no quería ir a comprar. O sea, ¿quién quiere ir a comprar ropa para otro? O sea, yo qué sé. Además es una cosa muy curiosa porque sale ella y le enseña la ropa. El otro le dice que le gusta y se compra justo la contraria. O sea, con lo cual la sensación de inutilidad ya del chico es total. O sea, ¿qué hago aquí? ¿No? Esto tiene que ver con las relaciones de género y tiene que ver con cuestiones emocionales, ¿no? El por qué se hace eso es porque ella cree que no debe de ir sola, ¿no? Y cree que debe de ir con ella, porque el que tiene que satisfacer esa necesidad de cómo ella ir vestida, de si le gusta, si no le gusta, es él. Esto tiene que ver con ese mandato de ser incompleta. Hay
digamos, como complemento de eso, los mitos románticos, ¿no? Todo lo que son el mito de la fidelidad, el mito de la completitud, el mito de la media naranja, es decir, todas tus necesidades debe de satisfacerlas una única persona. Anda, que la que le cae al pobre. O sea, una única persona tiene que satisfacer todas tus necesidades. Eso es de superhéroe, ¿no? Porque a veces ni tú sabes muchas veces lo que quieres, tienes que irlo descubriendo. Entonces, yo digo, ¿por qué hacer eso? Y hago muchas fotografías de esas situaciones que a veces repetimos, hacemos de una manera inconsciente y que nos lleva a reproducir un modelo y una forma de organizar las cosas. Y son relaciones de género que tienen que ver con aspectos emocionales. Ahora veremos qué consecuencias tienen estos mandatos a nivel emocional, qué implicaciones tienen a nivel emocional, ¿no? Bueno, ser vulnerable, o sea, una mujer tiene que mostrarse vulnerable. Si se muestra fuerte, peligrosa, ¿no? Las mujeres fuertes son peligrosas. Ser obediente, si se es, digamos, contestataria, es malo y además está muy penalizado, ¿no? Ser madre, la maternidad es sinónimo de madurez y felicidad. Yo he hecho y he leído estudios de mujeres que decían que, claro, yo estoy hecha polvo después de haber parido, cansada, alguien que no conozco allí, que es muy vulnerable, que es el bebé, que solo llora, y que sientes que controla toda tu vida un ser que ni siquiera tiene conciencia de existencia. Y yo me tengo que sentir feliz en ese momento y plena. Y entonces ellas no se sienten así, no se sienten para nada así. Y entonces sienten culpa por no sentirse felices y plenas. Estarás feliz, estarás contenta y tú dices, pues yo estoy reventada y no me siento feliz. O sea, entonces, no, pero hombre, pero lo querrá. Bueno, pues espérate, que lo trate, ¿eh? Que cree el vínculo. Porque yo todavía estoy aquí como a medio cocer, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son muy importantes que consideremos porque a veces nos aparece la culpa y decimos, ¿por qué hay que ver? Yo no me debería de sentir así. Y esta es una de las cuestiones más importantes. A veces las personas nos negamos emociones porque no nos debemos de sentir así. El no debernos sentir así es porque hay una presión social, hay un mandato social de que te tienes que sentir de otra manera. Y lo que te está saliendo es lo que te sale, ¿eh? Entonces, negarlo no. Vamos a ver por qué me está saliendo lo que me está saliendo, ¿eh? Que no soy un bicho raro, ¿eh? Que hay muchas personas como yo en esta situación, ¿no? Ser bella y atractiva y ser respetable. Digamos, la idea de ser respetable, de la sexualidad como un símbolo y tal, que a veces nosotros en nuestra cultura decimos, bueno, eso está aquí superado porque las chicas tienen relaciones sexuales jóvenes y no sé qué y tal y cual, y decimos, sí, sí, pero cuando hay que insultar, se insulta a través, como decía Amparo, se insulta a través de la sexualidad a las mujeres, penalizándola y descalificándola cuando muestran, digamos, conductas de libertad sexual y de práctica sexual de yo soy libre para tomar mis propias decisiones y hacer lo que quiero, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces parece que estamos muy adelantados, pero no. Bien. ¿Qué consecuencia a nivel emocional tiene esos mandatos en los varones? La falta de empatía, el no reconocimiento y comprensión de emociones ajenas. Os decía que este es un problema que se produce casi desde un momento muy, muy temprano. Ahora mismo estoy muy preocupada por el niño de una amiga, después de un proceso de divorcio con violencia. Y este niño, el principal problema que tiene, que manifiesta, es la falta de reconocimiento y comprensión de emociones ajenas. Él está siempre en una posición de defensa y cuando no sabe jugar, juega a la violencia. Y cuando el otro día estaba viéndolo girar un trompo, o sea, lanzar un trompo, y vino otro niño que estaba jugando con él,
porque él lo tiró varias veces y dice, bueno, ahora me toca a mí. Y él le decía que no. Y entonces el otro pues quiso, cuando lo tiró a que rodara, se lo quiso quitar. Le pegó tal empujón y tal patada que estaba la madre allí, estaban los amigos y tal, y yo me levanté, porque yo no tengo niño, pero yo ejerzo. Y me levanté y me fui para él, porque tengo, claro, ascendente, soy su tita política, ¿no? Y entonces me levanté y le dije, Gonzalo, no, eso no. Y entonces lo separé, lo senté en una silla, le dije, bueno, yo sé que tú no lo has hecho con la intención de hacerle tanto daño, sino de que te dejara jugar a ti. Pero es que ya había jugado tú, él quería jugar, hay muchas formas de que me deje, que me deje. Y entonces, en un momento determinado le digo, ve para allá y pídele disculpas porque le has hecho daño y está llorando. Y que no está llorando. Digo, ¿cómo que no está llorando? Estaba a lágrima viva. No está llorando y además me da igual porque no es mi amigo, nunca lo ha sido. Digo, y cuando no es tu amigo, o sea, tú vas pegándole a todos los que no son amigos, pues anda que no pegarás a nadie. Toda la vida pegándole a gente, porque amigos tenemos 2 o 3. El resto de la gente con las que nos encontramos en la vida no son amigos. Entonces, bueno, ahí estuve trabajando con él en ese tipo de cuestiones. Este es un problema de falta de empatía, es un aprendizaje de su padre. Es un aprendizaje brutal que está haciendo y que, claro, hay que ir trabajando. Está trabajando la maestra, está trabajando su madre, mi amiga, y el resto de amigos alrededor. Y entonces, muy importante, en este caso, aportar modelos masculinos que resten potencia y fuerza al modelo masculino del padre. Porque todo es canalizado hacia esa cuestión. Bloqueo de expresiones de vulnerabilidad, o sea, el miedo, la tristeza no se puede expresar. Y hay una cuestión muy importante, y es que todas las personas lo que queremos es ser queridas, ser aceptadas y ser reconocidas por otros, por aquellos otros significativos en nuestra vida. Y cuando tenemos miedo a no ser querido, a no ser reconocido, ¿cómo convertimos, cómo expresamos esa emoción del miedo? En el caso de los varones, la única emoción permitida es la rabia, la ira, la única legitimada socialmente. No puede mostrarse débil, llorar, expresar que es vulnerable, que tiene dudas, que está inseguro. ¿Cómo se convierte el miedo o cómo se expresa? Solo, única y exclusivamente con rabia y con ira. En el caso de los varones, porque es la única emoción legitimada socialmente. Entonces, cuando un niño varón muestra una agresividad extrema, puede ser que esté manifestando un sentimiento muy extremo de inseguridad, de estar inseguro. No tiene por qué ser en la escuela esa inseguridad, sino estar, digamos, producida por diferentes contextos, pero lo que nos está mostrando es eso, ¿vale? Temeridad excesiva, asumen riesgos como conducción temeraria, consumo de alcohol, abuso de alcohol, el yo controlo, yo puedo. Ese tipo de expresiones son consecuencia de haber interiorizado esos mandatos sociales de género para el hombre. Conductas violentas como forma de relación, como decía, el tema de la ira. Distancia afectiva, os he puesto el ejemplo de este niño, es decir, la distancia afectiva de no es mi amigo, y como no es mi amigo, me da igual, no me importa. Incapacidad para establecer lazos afectivos duraderos. Eso además se ve en algunos casos de hombres varones adultos que han tenido relaciones, pero esas relaciones no han sido capaces de establecer lazos duraderos, afectivos duraderos, porque tienen que entrar en toda una serie de dinámicas, de empatía, de comprensión de lo que le ocurre a la otra persona y establecer, digamos, pactos, acuerdos, y ahí no, o sea, esto es lo que hay y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, hombre, hay situaciones más extremas y situaciones menos extremas, ¿no? Os he traído, no sé si voy fatal de tiempo, algunos ejemplos ilustrativos
ilustrativo de investigaciones de estudios que hemos hecho y de trabajos que hemos hecho en centros escolares. El primero de ellos, que aparece abajo, ¿no? Discurso de niños varones sobre la masculinidad en contextos escolares. Ese es un estudio que se hizo en 3 escuelas de primaria, en el último ciclo de primaria, con niños varones, estudiando los conflictos que se daban en la escuela, o sea, observando. Antes os ha dicho Amparo una idea que me ha parecido genial, lo que pasa es que no quería intervenir, yo quería dejar a ver que vosotros, que era que observarais los conflictos en la escuela, porque os da la medida de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos durante 3 meses a recoger los conflictos que se daban en situación de recreo, de lo que es, digamos, situación de juego, y situación escolar, en situación de aula. Y también estuvimos observando a la entrada y a la salida del colegio, en la puerta, ¿no? Cuando salen y cuando entran. Y fuimos recogiendo toda una serie de conflictos. Muchos de esos conflictos eran, la mayoría, entre niños varones, pocos entre varones y mujeres y niñas, y eran muchos que manifestaban este tipo de mandatos, ¿no? de violencia, de intentar incluir dentro del grupo a los hombres, de tener que mostrar poder, capacidad, fuerza, todo este tipo de cuestiones. Y una de las cosas que nos salió es como un tipo de conflicto bastante frecuente, conflictos de índole homófoba, ¿no? Entre los niños varones. Y esto lo hicimos porque la Consejería de Educación en Andalucía puso en marcha hace ya unos años la inclusión dentro de lo que es el tema de la convivencia escolar y de normas de disciplinares, pues la homofobia como un elemento, digamos, de sanción en el caso de que aparecieran insultos o agresiones de ese carácter, pero lo hizo solamente y exclusivamente en secundaria, considerando que como en secundaria, en la adolescencia, es cuando se empieza a construir la identidad sexual adulta, es decir, cuando se empieza a elaborar, digamos, esa identidad sexual adulta, no, digamos, tenía tanta importancia o tanta presencia antes. Y por eso hicimos este estudio, para demostrar que sí que aparecía con anterioridad algunos elementos y que habría que trabajarlo. De hecho, uno de los centros, os lo digo para que podáis entrar y ver el programa que tiene de atención de educación afectivo-sexual, que es en primaria, es el CEIP Paulo Orosio, y tiene un programa bastante bueno. La diferencia entre ese centro y los otros 2 centros que estudiamos, que eran de la misma zona, con las mismas familias, para que no nos dijeran, es que claro, es que son otros centros, es que tienen otro tipo de familias. No, eran el mismo tipo de familia, tenían la misma proporción de inmigrantes en las aulas, todo. Y era el único centro en el que no nos aparecieron conflictos violentos de agresión física, no aparecieron en el CEIP Paulo Orosio durante los 3 meses. Lo que aparecía era mucho juego simbólico entre niños y niñas, aparecía mucho más relaciones entre niños y niñas que en los otros 2 colegios. En los otros 2 colegios los niños jugaban por su lado y las niñas jugaban por el suyo. Y alguna de las medidas que este centro tenía era, por ejemplo, que estaba prohibido el balón de fútbol en el recreo, en lo que eran las zonas comunes, solo para el fútbol. Para todo lo demás podías utilizar la pelota como quisieras, pero no para jugar al fútbol. Y enseñaron otro tipo de juego dentro. Y me llamó mucho la atención cuando fui a este centro que la parte de la cancha principal, el espacio grande, siempre está ocupado por niños y por niños jugando al fútbol. En este centro, no. En este centro vi parejitas de niño-niña cogidos del brazo y charlando, dando vueltas alrededor de la cancha. Y entonces yo aluciné. Yo dije, ¿esto qué es? Un mundo paralelo, ¿no? Y es que las profesoras, o sea, todo el equipo docente, estaba trabajando con los niños y con las niñas en una serie de actividades que tenían que ver con el diálogo, con el trato, con el tocarse,
De hecho, los padres alucinaban porque decían, pero si mi hijo no me da besos, si mi hijo no me toca, como, o sea, entre los niños varones, cuando le daban las notas y habían sacado buenas notas y tal, hacían como una fiesta y entonces entre ellos se felicitaban dándose abrazos. No el abrazo este tipo mono. O sea, que vosotros habéis visto que los hombres, cuando se dan, o sea, la pelvis lejos y hacen así, tipo mono. ¿Eh? O sea, que son golpecitos, ¿no? Mucho abrazo así como que no. Y entonces, bueno, una de las cosas que trabajan en este centro es precisamente el contacto físico, porque el cariño entra por el contacto físico, fundamentalmente. El afecto entra por el contacto físico. Entonces a mí me llamó mucho la atención que estos niños estuvieran niño-niña, ¿eh? Cogidos del brazo como si fueran unos novios, ¿eh? Y charlando. Y luego había otros grupitos que hacían muchos juegos simbólicos, o sea, de vamos a jugar a, yo qué sé, las cruzadas y cogían lápices, y entonces hacían, venga, que estamos defendiendo el castillo, y entonces hacían, pero era como de broma, era juego simbólico, no era juego real, ¿no? Es verdad que ahí sí que había un elemento, digamos, de lucha y tal, ¿no? Pero era lo único que aparecía en ese centro con esas características. Y en los otros dos centros aparecían, digamos, pautas o planteamientos distintos. En uno de los centros las niñas se habían incorporado a la violencia y eran parte del juego violento, es decir, ella, lo que decía Amparo, de que estaban emulando modelos masculinos para sentirse fuertes. Entonces había, digamos, una dominancia de esos modelos en ese centro y las niñas se habían incorporado. Y en otro de los centros donde sí existía ese tipo de juego y de conflicto y de violencia, donde las niñas se mantenían al margen y jugaban de manera separada, ¿no? Entonces, en ese contexto aparecen estos diálogos, porque tomamos una serie de conflictos, le cambiamos los nombres, lo pusimos ficticio y tal, y se lo pasamos a los niños que habían participado en esos conflictos para ver qué nos decían, porque una cosa es el ojo, la interpretación del adulto, y otra cosa es cómo lo interpretan ellos, ¿no? O cómo pueden ellos darle ese valor, ¿no? Entonces, en uno de ellos le decía, había un niño que jugaba con las niñas, que se sentaba con las niñas y que le gustaba jugar con las niñas en el centro que era muy violento y donde las niñas se habían incorporado. Entonces yo le preguntaba, bueno, porque a este niño estaban jugando al fútbol, él estaba jugando en la cancha de fútbol, saltando a la comba, ¿no? Solo. Este es el episodio, ¿no? Y cuando al rato llegan el resto de los jugadores de fútbol, llegan y le dicen, vete de aquí. Y dice, bueno, pero sí que yo he llegado primero. Dice, pero tú puedes saltar la comba donde te dé la gana, no tiene que ser aquí en la cancha de fútbol, pero yo he llegado primero. Pero claro, como los otros eran 10 o 12 o 15, pues al final, a base de empujones, lo echan de la cancha. Pero este niño tenía mucha personalidad y dice, vale, pero me quedo en el borde de la cancha. O sea, para que me vean que yo sigo saltando la comba aquí. Y en un momento determinado se les va el balón y suelta la comba y suelta la cuerda y coge el balón. Y entonces cuando va a coger el balón, los niños le dicen, no lo toques, maricón. No lo toques, no lo toques. Y yo, claro, yo pensé, habrán pensado que es que el niño va a coger el balón y lo va a tirar y lo va a embarcar en algún sitio o tal. No. Los niños pensaban que ese niño era homosexual, que tenía otro tipo de orientación sexual, porque le gustaba irse con las niñas. Y yo decía, pero bueno, si le gusta irse con las niñas, al revés, ¿no? Al revés, está con las niñas. No, porque pudiéndose venir con nosotros, elige irse con las niñas, que son inferiores. Entonces, ha rechazado irse con los superiores para irse con las inferiores. No está muy bien de... Y lo que pensaban, que es lo que les saco ahí en el diálogo, es que ese niño, si le gustaban otros hombres, a saber qué habría tocado. Y entonces, si ha tocado genitales masculinos, fijaros, un niño de 9 y 10 años, no quiero que toque el balón que yo voy a tocar,
porque me va a pegar la gripe del mariconeo. Dicho así, imaginaros lo difícil que me resultó que no se me descolgara la mandíbula. Yo con una normalidad, o sea, una normalidad total para que el niño siguiera diciendo todo lo que pensaba acerca de lo que había ocurrido, ¿no? Y entonces pues aparecen este tipo. ¿Lo invitarías a jugar? Dice, yo le invitaría, pero que me molesta, ¿no? Porque si yo estoy aquí, profe, y ahora empieza él y hace sonidos con la voz de... En el fútbol tiene un jugador tiene que cubrir a otro para que no haga la jugada. Entonces se me pone en la espalda. Y decía el niño, se me pone en la espalda. Y empieza a hacer ruidito. Y el niño no hacía eso, pero él todo eso lo tenía. Entonces, esto tiene que ver con el miedo, no con el miedo a que a relacionarse con un niño que tiene otra orientación sexual, el miedo a que me guste. Ese es el miedo. El miedo que manifestaban estos niños, y por eso lo tengo que mantener lejos, es el miedo a que ese niño me guste. Y me gusta estar con él, y me gusta hacer esas cosas. Porque entonces lo que dicen de él me lo van a decir a mí. Entonces yo tengo que estar con los otros. Y había muchos niños que estaban, digamos, obligados a estar con los otros. Forzados a estar con los otros, ¿no? Dice David, ¿y los demás qué crees que está sintiendo David? Dice, pues se siente mal, ¿no? Está enfadado, está molesto. Digo, ¿y los demás, los que están ahí viendo lo que está ocurriendo? Dice, puede que alguno en verdad se sienta culpable por dentro, pero para que no se rían sus amigos de él, le sigue el rollo. Y este niño, cuando dijo eso, no me miró a los ojos. Estaba hablando conmigo y de repente empezó a mirar para abajo. Le daba vergüenza. Porque él era ese niño que a lo mejor se siente mal, pero está obligado a seguirles el rollo a los demás. Estos son elementos emocionales que están presentes en el tema de los niños varones. Y el otro estudio era un estudio sobre niños que han abandonado la escuela, que ya han salido fuera de la escuela y que nosotros hicimos entrevistas y historias autobiográficas de estos niños, ¿no? Entonces este niño explicaba, yo quería ser un niño respetado del barrio, un niño famoso, era antipático, mentiroso, egoísta, hacía daño a la gente, me metía mucho con la gente, pasaba de la gente, insultaba, escupía, yo qué sé, yo creía que así me iban a respetar y te respetan, pero los demás que son como tú. Pero cuando abres los ojos te das cuenta que esa no es la gente que te gustaría que te respetara. ¿No? Y todo eso es lo que hace que ese niño salga de la escuela. Es decir, que él no es capaz de manifestar eso mientras está en la escuela y tiene, digamos, una historia de rebeldía, de rebelión contra la escuela, contra lo escolar, contra tal, pero que en realidad porque se siente incapaz, impotente de poder afrontar los desafíos que le va planteando. Entonces, la manera de afrontar eso es salir de ahí, escapar, huir. Esa es una cuestión que aparece. Me estoy enrollando mucho, ¿no? Aprendizaje emocional de las mujeres. El principal, olvido de sí misma. Mujeres que dedican excesivo tiempo y esfuerzo al bienestar de los demás, abandonando proyectos personales. Cosa que además, cuando has abandonado tus proyectos personales, porque esto es una cosa que se ve mucho, hay negocio familiar, está en crisis, no sé qué, la que tiene que ayudar es la hija, que tiene que dejar tal, que no sé qué, que además está trabajando pero no cobra dentro de la empresa, en fin, este tipo de cuestiones. Y cuando pasan unos años y esa hija, esa mujer, no ha hecho nada con su vida, ¿no? O sea, dice, que no has hecho nada. Y dice, cago en la mar, no he hecho nada. He estado aquí pringada como una berebere para que todos vayáis para adelante y yo no he hecho nada. No se ve ese esfuerzo. Si no cumplen el mandato del ser para otros, culpa. La culpa está muy presente porque que eres madre y tienes que hacer tu trabajo y tal y cual y tienes que dejar a tu niño y tal, culpable. Que atiendes a tu niño pero dejas el trabajo, culpable. Que te vas al trabajo, está tu niño atendido y no sé qué, pero tu padre o tu madre está enfermo, culpable.
Entonces, la culpa está muy presente porque siempre hay algo que no está atendido. Entonces, es una sensación, bueno, ya veremos que la culpa es un sentimiento de control de la propia conducta y es una emoción de control social, muy productivo y muy efectivo para el orden social. Porque la que se controla y autocontrola es la mujer, no hace falta que venga nadie a controlarla. Ella se autocontrola y ya todo funciona de maravilla, no hace falta que nadie le diga nada. La ira, por el contrario, es una emoción que está orientada hacia afuera, a controlar la conducta del otro. Y por eso produce desgaste social. Porque siempre está orientada a que el otro cambie su conducta, no a cambiarla yo. Entonces son claves muy distintas. Miedo a estar solas, a llenar el tiempo y el espacio con los demás, lo que os decía, ¿no? Me voy a ir a comprar ropa, pero voy con mi amiga, que no comparto gustos con ella, o con mi novio, o con cualquier persona, o voy al cine. A mí me gusta mucho el cine, me gusta, como dice mi marido, películas checas con subtítulos en inglés. Y a él le gustan las películas de acción. Bueno, ¿qué necesidad hay de ir junto al cine? Todos mosqueados. O sea, yo viendo una película de allí de acción, de gente que se pega a tiro, que no me gusta, o él viendo una película checa con subtítulos en inglés de gente que está reflexionando sobre el sentido de la vida. Bueno, pues que él vaya a ver la que le gusta, yo voy a ver y luego charlamos. No hace falta tener que estar... No, porque una vez cedo yo y otras veces cedes tú. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué problemas hay? Entonces, ese tipo de cuestiones tiene que ver con tener que estar llenando el tiempo y el espacio por el miedo a hacer cosas solas. No pasa nada. Pruébalo y disfrútalo, que ya verás cómo repite, porque lo vas a disfrutar. Hacer propios los deseos y miedos ajenos, esa es otra, excesiva responsabilidad respecto a lo de los demás, que te bloquea y paraliza porque te supera con todo lo que tiene que ver con los demás. Miedo al éxito por el rechazo social, este es el síndrome de la impostora, ¿no? Mujeres que le va muy bien, muy bien, muy bien, o sea, esto lo sabe la gente, ¿verdad? Cuando estamos en posiciones de mucha visibilidad social, que cogemos un puesto y tal, mi amiga María del Mar González ha cogido ahora lo del comisionado y estábamos todas las amigas diciéndole, lo vas a hacer muy bien, no te preocupes, ¿estás segura? ¿Estás segura? Una persona con una competencia demostrada a lo largo de la vida, pero tú tienes el sentimiento de que en cualquier momento la gente va a descubrir que no es para tanto, que tú no eres tanto como ellas se creen. O sea, los demás te están devolviendo una imagen de persona muy competente, que tienes mucha capacidad, pero cada vez que te dicen eso están generando una bomba de relojería dentro tuya de sentimiento de que en cualquier momento van a descubrir que tú no eres tanto como ellas se creen, ¿no? O como ellas ven que eres, ¿no? Esto aparece mucho en las niñas con altas capacidades intelectuales. Las niñas con altas capacidades intelectuales, en estudios se ha demostrado que ellas dicen, no, pero es que, no, esto es que yo he tenido una profesora muy buena, es que mi madre me ha apoyado mucho, es que todo el mundo, pero ellas no son. Si no cumplen el mandato de ser vulnerables, es decir, de ser personas que no son fuertes y tal, la vergüenza. La vergüenza es una emoción que es la ley del silencio. La vergüenza te impone estar callada, no decir, o estar callado. Cuando sientes vergüenza, igual que la culpa es una mancha, la vergüenza es el silencio. Y es la ley del silencio. Y eso lo sabemos quienes hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia, que la vergüenza es la principal emoción a superar, porque es la ley del silencio. Y el silencio solo favorece al perverso. No favorece a quienes estamos por la idea de construir un mundo más vivible. Entonces, la vergüenza hay que romperla. Esa ley del silencio hay que romperla y es difícil, porque ese sentimiento aparece cuando tú sientes que algún mandato social que tiene que ver con tu identidad, con algo que has interiorizado y que has hecho tuyo, lo has roto, no lo has cumplido. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, es el hecho de no ser una buena mujer, lo suficientemente buena mujer para el otro. Entonces, hasta que
no rompen esa idea de que no son ellas, de que no es que ellas no sean buenas mujeres y tal, y no rompen eso, no se rompe el círculo de la violencia. Este es un tema importante. Y se valora a la mujer no por sus logros personales, sino por los logros familiares. Cuando se dice esto de que no es capaz de mantener un hombre a su lado, o sea, cosas de estas brutales. Cuando una mujer está soltera, yo tengo una cuñada que está soltera por vocación, soltera por vocación. Y entonces en todas las reuniones familiares le siguen preguntando que cuándo va a tener novio. Y no es que no tenga relaciones, es que no quiere, es que no. Y entonces todo el mundo, el mensaje subliminal es que es ella la que no es capaz. Que no es capaz. Esto está ahí. Y las chicas de éxito ocultan su identidad para ser aceptadas y queridas, ¿no? Ejemplo ilustrativo, ¿no? Del miedo. En el caso de la mujer, el miedo se convierte en culpa y en vergüenza. Esto está sacado de un estudio. Cuando Ana empezó a ir al jardín de infancia, tenía miedo de bajar por el tobogán. Antes del jardín de infancia, su madre la llevaba al parque, donde ella subía la escalerilla, decidida a bajar por el tobogán como los otros niños. Miraba a su madre para pedirle ánimo y veía una cara asustada y tensa. Mamá le daba palabras de ánimo con una voz tan tensa que negaba el apoyo que quería dar. Y entonces Ana, en lugar de tirarse por el tobogán, se bajaba para mitigar la ansiedad de la madre. En la escuela, la profesora del jardín de infancia se dio cuenta de que Ana intentaba bajar por el tobogán. Se puso cerca de ella, la tranquilizó diciéndole que el tobogán era seguro. Más importante, Ana sintió la tranquilidad de su profesora, porque estaba allí acompañándola. Supo que podía bajar por el tobogán sin asustar a su profesora al hacerlo y se había quitado un peso de encima. Solo tenía que enfrentarse a su miedo, no al miedo de la otra. Es decir, que era doble miedo, el mío y de la otra. Y si me caigo y tal, entonces ya la catástrofe. Entonces dice, mejor me bajo y no lo intento. Y esto en muchos planos nos ocurre a las mujeres porque tenemos que estar no solamente con afrontar, digamos, el miedo a una situación nueva, sino tener que lidiar con el miedo que te están transmitiendo los demás alrededor. Entonces dice, bueno, pues mira, mejor ni lo intento. Y esto a veces ocurre, ¿no? Esto me lo voy a pasar. Esto me lo voy a pasar. En el caso de la mujer, antepone los cuidados de los demás al suyo propio. Y en el caso de los hombres, el mandato es: yo soy el centro de todas las cosas, una posición de privilegio, pero la posición de privilegio tiene una amenaza muy, muy gorda, que tienes que estar a la altura de esa posición. Y por tanto, la historia es tener que dar la talla en todo momento. Y por eso están constantemente midiéndose. Se lo miden todo. Sí. El otro día estuve presente en un diálogo de dos jubilados, uno era mi padre y otro era un amigo de mi padre, que yo aluciné, o sea, aluciné. Eran dos parejas, mi madre y mi padre, y los dos amigos. Se encuentran y vamos paseando. Y se encuentran. Y entonces, hombre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué de tiempo hace que no nos vemos? Y tal y cual. Y de repente, los dos jubilados, se les encendió un algo, que no sé qué es todavía, y empezaron, pues me he comprado un ordenador, y dice el otro, yo también, y ahora empezaron, los programas, el software, que yo lo había instalado, que el otro no sé qué, no, pero tú no sabes, es que el software que no sé qué, y entraron en una historia de competición, de a ver quién sabía más a nivel informático, que yo estaba como un pasmarote allí, alucinando. Yo digo, si tuviera grabadora, lo grababa. Igual que fotografío, digo, los grabo y lo pongo de ejemplo. Porque las dos mujeres allí, como esperando a que terminaran. Las dos, porque ya habían hablado todo lo que tenían que hablar. Que pues nos hemos visto, bueno, pues ya quedaremos, pues ya nos tomaremos una cervecita. Ya habían dicho todo lo que tenían que decir. Y los otros dos en un increscendo, que era, tenían que dar la talla. Entonces, claro, era ver quién podía más en ese tipo de cuestiones. Entonces, es una cosa sorprendentísima, ¿no? Y esto es como una práctica muy, muy masculina, o sea, muy interiorizada por el mandato social, los mandatos sociales del patriarcado, ¿no? Bien.
La lógica emocional. Nosotros vivimos en una cultura, el otro día fui a un taller de risoterapia, yo como alumna del taller, que me revolqué por el suelo y me lo pasé pipa. Y me decía la coordinadora, la que llevaba el taller, que es verdad que vivimos en una cultura donde es una cultura del sacrificio, del dolor, pero no del placer. Y es una cultura que está muy dominada por las lógicas de poder. Y las lógicas de poder en la escuela son muy importantes. En los contextos académicos y escolares, las lógicas de poder son muy importantes. La evaluación es un instrumento, es una herramienta de poder. Y eso el alumno lo sabe. Vamos, que sí lo sabemos los alumnos. Lo sabemos todos muy bien, ¿no? Y realmente esto que os pongo aquí, esto está sacado de un autor, Andy Hargreaves, que se ha dedicado durante muchos años al estudio de las emociones, y él decía que en los contextos escolares hay que entender las lógicas emocionales como lógicas de la vergüenza y del orgullo. Si tú eres capaz de conseguir tus logros académicos, te sientes orgulloso, sientes orgullo. Pero si por el contrario no llegas a mostrar esos logros, no alcanzas esos logros, la emoción que está, digamos, sirviendo el propio contexto es una emoción de vergüenza y de disgusto, mientras que el que logra es una persona distinguida, reconocida, el que no lo logra es una persona invisible, poco visible y poco reconocible socialmente. Y eso tiene que ver con la idea de cuando yo logro alcanzar objetivos, logro satisfacer mis propias expectativas y que esa coincide, digamos, con la lógica del contexto, pues siento orgullo. Y en la medida en que yo pierdo capacidad de conseguir eso, siento vergüenza, ¿vale? Bien, yo a ese eje he añadido otro. Y otro porque la lógica del orgullo y de la vergüenza es una lógica individual. Fijaros, si una persona consigue alcanzar su objetivo y sus metas en un contexto, imaginemos un alumno cumple las expectativas, ¿no? Lo que se espera de él y lo que él quiere para sí mismo, siente orgullo. Y ese es un sentimiento que tiene que ver con que yo soy la persona que ha logrado eso de manera individual. No han intervenido otros, he sido yo la persona que lo ha hecho, que lo ha logrado individualmente. Igual que cuando no lo logro, soy yo el responsable y por tanto de sentir vergüenza y me debo de quedar callado, esa ley del silencio de la que os hablaba, porque yo no siento que sean los demás los culpables o que haya habido otros responsables en esa situación, soy yo. Y por eso he puesto ahí el eje de yo o los otros, ¿no? Pero cuando resulta que pierdo poder, pierdo capacidad para cumplir mis propios deseos y siento que no soy yo el responsable, entonces ¿qué emoción me aparece? Me aparece la ira, porque creo que no soy yo el responsable de haber perdido o de no haber logrado, ¿no? Y por tanto vuelco sobre otro ese malestar. Mientras la vergüenza es un sentimiento individual de control de la propia actividad, de la propia conducta, la ira se vuelve como controladora de la conducta ajena. Y fijaros, si siento que he ganado capacidad, poder, he resuelto, he cumplido mis propias expectativas, pero siento que no soy yo el responsable, que han sido otros los que de alguna manera, aparece la gratitud. La gratitud, que en principio es una emoción positiva y aparece siempre como emoción positiva, ojo, porque esa emoción en extremo, considerar que todo lo que tú consigues no es obra tuya, sino de que otros te han colocado en esa posición de poder, esa no es una emoción positiva. Eso no es positivo. De esa forma interpretado, considerado que esa posición de privilegio
solo responde a que alguien ha decidido por ti que tú estés en esa posición. ¿No? Entonces, ese es un elemento que yo, por eso me gusta representarlo esto de forma distinta. En un estudio que hice en la Facultad de Educación, en el aprendizaje universitario, me aparecía que el sentimiento más poderoso que aparecía en el aprendizaje era el poder. Y ese sentimiento de empoderamiento, de poder, se asociaba a todas las emociones positivas y solo a una negativa, la culpa. Y la culpa, a su vez, se asociaba con todas las negativas. Es decir, que hasta ese punto, es decir, esa teoría que yo había planteado, lo que hice fue estudiar si se daba o no se daba en el aprendizaje con mis estudiantes, a ver de qué manera funcionaba. Y me quedé bastante sorprendida cuando me aparece que efectivamente, cuando están aprendiendo en el marco de una asignatura, como es la de estadística, metodología y tal, los sentimientos eran todos positivos, pero asociados al poder, y la única emoción negativa asociada a esa positiva, que era el empoderamiento, era la culpa, cuando no se lograba sentir culpa, ¿vale? Educación emocional para la igualdad. ¿Qué hacer? En el caso de la mujer, para combatir ese modelo, ese mandato de yo me tengo que dedicar a los otros antes que a mí misma o por encima de mí misma, ¿qué es lo que debemos de trabajar? Pues aprender, o sea, fomentar la autonomía de la mujer y sobre todo el aprendizaje a estar solas y ociosas. Esto de ociosas es muy importante. O sea, no haciendo nada o haciendo lo que me dé la gana, pero nada, como hacen ellos muchas veces, ¿no? Es decir, se quedan en stand-by, ¿no? ¿Y por qué nosotras no? En stand-by, mientras ellos hacen. ¿No? Esto es muy importante. Este es el gran reto, el gran desafío, ¿no? Aprender a disfrutar. Y el placer es muy importante. Yo tengo una madre criada en esa España cañí del Franco y esas cosas, y no puede estar parada, no puede estar ociosa. Hasta tal punto no puede estar ociosa que se enfermó de tanto trabajar por no parar, por no frenar, y ha estado durante 8 años enganchada a una máquina comiendo por el yeyuno. Hasta ese límite, un límite extremo de no poder parar. Siempre hay algo que hacer, siempre hay que tal, siempre hasta ese extremo, ¿no? Por tanto, creo que se ha hecho mucho por el protagonismo social y público de las mujeres, por, como decía Amparo, de ir mostrando modelos de mujer diferentes, por darle, digamos, esos modelos, a mostrar esos modelos a las niñas, a las nuevas generaciones, pero creo que hay poco hecho sobre el tema del ocio, del disfrute y del estar solas. Seguimos con esa rémora muy importante, de hacer cosas solas. Esto es fundamental. Y en el caso del hombre, aparte en el caso del hombre hay muchas cosas por hacer, muchas más. Corresponsabilidad en las tareas domésticas, educación de los afectos, empatía, asumir responsabilidades familiares y aprender formas no violentas de relación. Yo he señalado el tema de la educación de los afectos y la empatía como uno de los elementos clave. Creo que esto que yo he observado en los niños de primaria, que le tenían verdadero pánico a tocarse, verdadero pánico no a tocarse, la única forma en que se tocan es de forma violenta. Es pegándose empujones, es pegándose patadas, no sé qué. Entonces, tocarse de una manera que no sea esa, ese es el gran aprendizaje. Tengo algunos amigos que se han quedado viudos, mientras las viudas, las mujeres, siguen teniendo su red de afectos, y además una red de afectos que entra por el contacto físico. Yo tengo un amigo que tiene 60 años y su mujer murió pues hace 4, y yo
sé que ni los hijos, porque los hijos le damos los 2 besos al padre, pero sin tocar o sea, el cuerpo, ¿no? Es difícil que más allá de los 2 besos toquen más allá, ¿no? Entonces yo cada vez que lo veo lo abrazo, porque no tiene eso, no hay eso. Y en el caso de los hombres, no lo tienen. Las mujeres sí, tienen sus amigas, tienen sus hermanas, tienen sus hijas, y hay mucho contacto físico. Y el cariño entra no solo, ni principalmente por lo verbal, entra por lo físico. La sensación de reconforte, o sea, de reconfortarse que supone un abrazo, no te lo da otra cosa. Y los hombres no tienen eso, ¿no? Entonces, esto hay que trabajarlo desde que son niños, ¿no? Hay programas muy interesantes de la Asociación de Hombres por la Igualdad, el programa de Eri Pescador y de Frances y de otros hombres que están trabajando en el tema de los afectos. Y a mí hay una actividad que me gusta mucho de estos programas, que es que han convertido el túnel este que se hacía en los colegios, ¿no? De tonto el último, y eran pegarse los chicos, ¿no? Se pegaban, ¿no? Se ponían a correr por un túnel que ellos formaban y pam, 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 pam. Bueno, pues ellos han convertido eso en el túnel de los afectos. Entonces, los ponen igual, hacen lo mismo, pero tú tienes que mostrar a la persona que va por el centro del pasillo el afecto a través del contacto. Yo eso lo he vivido en una de estas actividades que hace la asociación. Yo colaboro mucho con la Asociación de Hombres por la Igualdad. Entregan un premio al hombre igualitario del año y tal, y suelo participar. Y hicieron una actividad en la que hicieron el túnel. Y claro, yo la mitad de la gente que había allí no las conocía. Y os puedo asegurar que el primer momento era una sensación de decir, a ver qué me va a pasar aquí, ¿no? Porque yo qué sé, un poco raro. Tienes que cerrar los ojos y tienes que caminar por el centro del pasillo, y las demás personas que forman el pasillo tienen que demostrarte que eres una persona a la que quieren, a la que afecta, o sea, mostrarle afecto, mostrarle cariño, ¿no? Y yo ahí me di cuenta, ahí en otros momentos de mi vida, me di cuenta de que realmente estamos en una cultura que somos muy poco de eso. O sea, solamente con alguna gente. O sea, yo cuando fui a México por primera vez, que mi hermano vive allí, yo digo, ¿por qué la gente me toca tanto? O sea, que te tocan una barbaridad, una sensación de magreo, ¿no? De que tu espacio vital no tal. Y es que ellos son muy de mostrar el cariño y el afecto. Incluso tienen algunas costumbres muy bonitas, ¿no? De que cuando tú vas a emprender un viaje, para que tu amigo vaya contigo, te dan un pequeño detalle, un pequeño regalo. Esto yo creo que viene de digamos, tradición indígena. Y entonces, cuando tú sales de México, cuando llegas no, pero cuando sales de México vas cargado de pequeños detallitos y tal, porque ellos, de esa manera, el amigo perpetúa su presencia en tu vida en el viaje, ¿no? A través del viaje. Y cuando yo hice ese viaje descubrí que yo no me tocaba nada más que con mi marido. Y yo decía, ¿le pasa algo? Y me quedo sin servir. Eso no puede ser. No puede ser. O sea, yo tengo amigas íntimas de toda la vida, y yo digo, pero bueno, pero si no las toco. Entonces yo a partir de ese momento he tocado mucho. Y me he dejado tocar. Entonces eso es muy importante. Hombre, en plan bien, porque sientes eso, ¿no? Bueno, yo traía aquí posibilidades de propuestas para trabajar con los niños, trabajar en la escuela, ¿no? El tema de las emociones. Se ha trabajado fundamentalmente desde 2 planos, ¿no? Solamente voy a terminar aquí porque los recursos están ahí. He visto que vosotros tenéis muchos recursos, ¿eh? Y no voy a entrar ahí en las características de cada recurso ni qué se puede hacer con ellos, pero a nivel emocional se ha trabajado desde dos perspectivas. Por un lado, con técnicas de dinámica de grupo,
con todo lo que es, digamos, dramatización, el trabajo con el cuerpo, etcétera, que es muy importante, como yo os decía, el tema del túnel de los afectos y otras actividades van en esa línea, ¿no? Y por otro lado, se ha trabajado mucho con técnicas narrativas y reflexivas. Antes os decía Amparo, el tema de reflexionar, el tema del por qué, es muy importante porque te ayuda a verbalizar y a pararte un momento a decir, bueno, ¿por qué he hecho yo esto? ¿Qué es lo que yo estaba interpretando? ¿Qué es lo que yo estaba, o sea, qué sentido le estaba dando yo a esta situación para hacer lo que he hecho? Y obligarte a pensar, ¿eh?, sobre tu conducta, volver hacia atrás y volver sobre el comportamiento que has tenido, ¿no? De forma que te obliga a sacar cosas implícitas que están ahí y que te pueden ayudar a cambiar, ¿no?, a modificar pautas, ¿no? Yo os decía antes lo del tocar y tal, porque os he dicho, mi madre cayó enferma y estuvo muchos años enferma, y yo descubrí, cuando fui a ver a mi hermano a México, que jamás le había dado un abrazo. O sea, darle besos sí. De tocarnos, de cogernos por el brazo, como si fuéramos eso, vamos a comprar niña, ¿no? Ese tipo de cosas sí, pero abrazarla no. Y yo digo, bueno, ¿por qué no lo he hecho? Pues no sé por qué. O sea, no sé, pero no lo había hecho. Y a mi hermano tampoco. Entonces, pues claro, yo ahora cuando viene mi hermano de México, lo magreo mucho. Porque es la manera en que entra el afecto y en que demuestras que lo quieres, ¿no? Y que lo quieres de una determinada forma, ¿no? Entonces, el tema de las dinámicas de grupo y de todo lo que es el trabajar con el cuerpo es muy importante en el caso de la educación emocional, sobre todo con los niños varones más, porque es donde falta más, ¿no?, donde hay más por hacer, ¿no? Y en el caso de las niñas, y yo con mis estudiantes lo practico, lo de el hacer cosas solas. Y les pongo desafíos, ¿eh? Digo, venga, vamos ahí, venga. Para la semana que viene algo habréis tenido que hacer sola. A mí me daba mucho reparo irme a tomar una cerveza y una tapa sola en Sevilla. Pues Sevilla es, ¿qué os voy a contar? Súper tradicional. O sea, es carca, pero carca. Allí, salvo vírgenes que salen a todas horas, todo lo demás es dificilísimo, ¿no? Cambiar alguna pauta es complicadísimo. Y entonces yo dije, no, pues a mí cuando algo me da cosa, lo tengo que hacer, a ver qué pasa. Y entonces me fui yo sola a tomar cerveza conmigo misma y a tapear por Sevilla. Entonces yo le pongo desafío a mis alumnas, ¿eh?, para que hagan cosas solas y que después me cuenten qué han sentido. Porque al principio te sientes extraña, te sientes rara, dices, uy, me están mirando, me están viendo. Esto no, como que tienes que hacer algo con alguien, que no puedes ser sola. Y después vas cogiéndole el gusto. Y entonces ya después te cuesta ir con gente a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, otras cosas no, pero ciertas cosas, por ejemplo, ir a comprar ropa sola o tomarte un café y simplemente estar y disfrutar del momento sola. Ya por ciertos sitios de Sevilla no puedo ir a tomarme un café sola porque me conoce demasiada gente. Y entonces no te dejan. Y dice, ¿que no me van a dejar? Pero chiquilla, siéntate con nosotras. Y se pelean porque te sientes en la mesa. Y entonces pues ya por ahí ya no puedo pasar, porque ya no te dejan. Entonces, hombre, sí puedes pasar cuando quieres estar acompañada o en compañía, ¿no? Pero este es el tema, ¿no? Con las niñas, trabajar la autonomía, trabajar la soledad, el hacer cosas solas y disfrutarlas, que esto es muy importante, ¿no? Porque si estás allí con un martirio, pues no. Y lo otro con los niños es la educación de los afectos, ¿no? El tema de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Esto es muy importante en el caso de los niños varones, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Este es el tema. Y aquí lo voy a dejar y ahora ya vosotros, pues si me queréis preguntar, me preguntáis, y si no, pues haré como Amparo, os preguntaré yo. ¿Vale? Bueno. Tenemos unos 15 minutos así si queremos aprovechar.
como ha comentado ella, pasaremos la presentación y otros textos. Igual podrías decir un poco los otros textos que son. Sí, he dejado 4 textos. Uno es un artículo sobre qué supone la coeducación y con algunos elementos que he puesto aquí sobre la importancia de la autonomía en el caso de las mujeres y de la educación de los afectos en el caso de los hombres, con algunas estrategias y pautas para trabajar. Y luego he dejado 3 textos. 2 son algunos de los trabajos que he mencionado. El de los niños varones en primaria es un trabajo que está más desarrollado y entonces por si a alguien le interesaba leerlo más en profundidad, lo he dejado. Y el del fracaso escolar, el de los niños y niñas con los que trabajábamos con entrevistas autobiográficas, historias de vida y tal, pues qué es lo que salía, ¿no? También lo he dejado. Y luego, esto es un guiño, cuando en Andalucía se puso en marcha el plan de igualdad, yo estuve trabajando con las profesoras, la mayoría eran mujeres, profesoras que fueron las que pusieron en marcha el plan en los centros, ¿no? Había muy pocos. Aquí veo yo muchos hombres, me ha dado mucha alegría. Y allí pues había muy poquitos, ¿no? Casi lo forzaban los consejos, los claustros, venga, hombre, métete, venga. Y entonces pues ya se animaban algunos. Y he dejado un trabajo que hicimos a través de grupos de discusión y de talleres que hicimos con el profesorado. Nosotros fuimos recogiendo las sensaciones, los sentimientos, digamos, las vivencias de esas profesoras y de esos profesores cuando estaban intentando poner en marcha ese plan dentro de sus colegios. Y entonces pues aparecían toda una serie de discursos que le hacían sus compañeros y entonces como ellas intentaban resolver ese tipo de esas situaciones, ¿no? Entonces me ha parecido interesante el dejarlo porque puede ser que de aquí a nada vosotras y vosotros estéis sintiendo cosas muy parecidas y bueno, pues para que no os sintáis tan raros ni tan raras, que es lo normal. Es decir, que si sentís eso es que vais por buen camino. Es decir, que me siento como un adorno, por ejemplo, ¿no? Me dicen que lo que hago no es importante, que soy un adorno, soy la de las actividades extraescolares, más o menos, ¿no? Entonces, pues si os dicen eso, dice, oye, pues lo debo de estar haciendo muy bien, porque eso es lo que sentían las mismas que estaban haciendo el plan de igualdad, o sea que voy bien, voy bien. Y entonces, oye, reconforta mucho saber que no estás sola o no estás solo, ¿no? en ese proyecto. Esos son los textos que he dejado, ¿vale? Bueno, pues nada, venga, 15 minutos para algunas preguntas, algún comentario que queráis. Mira, un comentario. Yo soy directora de un centro infantil y primaria. Y es verdad que me doy cuenta cuando vienen, bueno, pues siempre en los currículos están ya, pues eso, las matemáticas, la lectura, el grupo. Y a ninguna profesora se le ocurre saltarse, pues en segundo si tienen que llegar hasta un punto, pues siguen de ahí, ¿no? Y en lo emocional, pues no sé, se queda todo deslavazado. Y yo me doy cuenta con los padres cuando vienen al colegio que les importa muchísimo y muchas veces hay conflictos entre padres y colegio porque no hay como un seguimiento. Igual la del primer ciclo es súper cercana a los niños, ha cuidado mucho ciertos aspectos emocionales. La del segundo ciclo, pues porque esa no consiente ni que le toques así. Pero es verdad, es que es difícil, ¿no? Y no hay como un seguimiento. Y claro, esos niños es que un mes han estado con esa profesora tan maja y tan cercana y con los padres y tal, y pasan a otra y no sé, a mí como directora se me hace difícil el que haya, me parecería interesante. Sí. Que hubiera no sé, un mínimo, igual que hay mínimos en todo. Yo creo que hay cuestiones ahí. Yo creo que para que los cambios sean sostenibles en el tiempo, antes lo comentábamos, ¿no? Es decir, no intentar abarcar muchas cosas, sino intentar, digamos, pequeña pauta, pero que se pueda sostener. Y creo que muchas veces, te lo digo porque en la universidad pasa igual, que no nos ponemos de acuerdo para nada, o sea, menos. O sea,
Tú haces una cosa, yo hago lo contrario, ¿no? Y he hecho mucho trabajo últimamente en mi departamento y con el profesorado intentando, bueno, me muerdo la lengua y digo, bueno, vale, venga, pues vamos a ir a este pasito, es el pasito al que podemos ir, pues vamos a ir a este paso. Entonces, me parece mucho más importante intentar cambiar entre todos, es decir, llegar a un acuerdo de mínimos y decir, bueno, esta profesora tiene su estilo y yo tengo otro estilo completamente diferente, pero podemos ponernos de acuerdo en hacer un pequeño cambio, un mínimo cambio que se sostenga a lo largo y ancho. ¿Eh? Si lo podemos hacer, habremos dado un paso de gigante, porque se habrán creado las condiciones para generar nuevos cambios más a largo plazo. Estamos hablando de cosas que no cambian de un día para otro, estamos hablando de creencias implícitas, eso es lo más difícil de cambiar. O sea, las creencias implícitas que nosotros tenemos y con las que eso es dificilísimo, ¿no? Entonces, cambiarlo es muy complicado y requiere mucho tiempo. Entonces, creo que es muy importante intentar hacer pequeños cambios, pero que puedan ser sostenibles en el tiempo y por el colectivo de profesorado. Porque, desgraciadamente, yo veo con mucha frecuencia en Andalucía, porque es mi contexto, pero yo creo que es una cosa extensible, proyectos muy bonitos, muy innovadores, muy estupendos, pero que están liderados y desarrollados por una única persona que cuando esas personas la mueven de ese centro, se acabó. Ya el centro no tiene eso. Eso no podemos permitirlo. Es decir, si queremos dejar huella y sembrar algo, tú dices, bueno, yo haría locura sola, pero es que sola no. Entonces, pues voy a hacer menos, pero voy a hacerlo con otra gente, ¿no? Entonces, tampoco es necesario trabajar con todos, ¿no?, dentro de un centro, pero sí tener un equipo lo suficientemente nutrido o intentarlo hacer, es decir, hay gente con la que más o menos podría llegar a ciertos acuerdos. Y entonces a lo mejor somos 3 o somos 4, pero ya eso es muy importante, porque ya es una semilla, es una manchita de aceite considerable que se puede ir extendiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Hacer, y además muy importante me parece también el plantearse individualmente, cambiar una pequeña pauta tú. Es decir, muchas veces a mí me disgusta mucho estos discursos en pedagogía, los discursos estos del deber hacer, de un pedagogo que se precie, de no sé qué, no sé cuánto, este lenguaje doctrinario que no es nada inclusivo, por cierto. A mí no me gusta el estar siempre diciéndole a los demás lo que tienen que estar haciendo, ¿no?, sino que plantearme yo en mi práctica qué tengo yo que cambiar y proponerle a los demás qué les parece. Entonces los demás me dicen, pues yo hasta ahí no puedo llegar, pues planteo tal cosa y tal, y de una manera muy flexible. Yo creo que eso es lo importante, ¿eh? Y lo digo porque yo estoy en un contexto muy hostil, ¿eh? En la universidad y la Facultad de Educación, bueno, no sé en el País Vasco, pero en Sevilla, punto y aparte, porque cada uno va, una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, crear equipo para intentar llegar a acuerdos de mínimo, para que de alguna forma vayamos hacia adelante, eso es muy importante. No necesariamente con todos, como yo digo, hay gente con la que no me voy a entender, porque estamos en las antípodas, ¿no? Pero hay otra gente que sí, que podemos estar más o menos cercanas, o no totalmente, pero sí cercanas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. No sé si he respondido, pero creo que va un poco por ahí el tema, ¿no? Es cierto que, claro, cada uno tiene su estilo, cada profesor pero para dar esa imagen de cierta, digamos, coherencia, de respuesta, como tú decías, cierto seguimiento, es necesario llegar a eso mínimo, mínimo, mínimo. A veces no se puede llegar a mucho y decir, bueno, pues vamos a trabajar
en una unidad didáctica, vamos a incorporar una unidad didáctica y de esa unidad didáctica, ¿qué estarías tú dispuesta a hacer? De esa unidad didáctica que te encajara y tú dices, hay que ver lo poco que he conseguido, bueno, pero es que eso ya es mucho. Pues esa persona no se había planteado eso, siquiera, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y luego el considerar que los conflictos, muchas veces los profesores consideramos que los conflictos, huimos de los conflictos. Los conflictos nos parecen horribles y yo lo he puesto ahí, ¿no? A mí me parece que los conflictos son una oportunidad para intervenir. O sea, te está dando una oportunidad el alumnado de poder intervenir muy importante. O sea, lo digo por experiencia. Yo me acuerdo, yo estuve antes en otra universidad, en la Universidad de Málaga. Yo soy como los bailes de ida y vuelta. Me fui estudié en Sevilla, me fui de Sevilla a otra universidad y luego volví, ¿no? Y cuando yo llegué a la Universidad de Sevilla, después de haber estado en otra, las culturas de los centros y de los sitios son muy distintas. Entonces yo había estado en otro centro donde los alumnos tenían mucha confianza con el profesorado, pero mucho respeto. De decirte, por ejemplo, oh, María Ángeles, qué mal has dado la clase hoy, hija. Oh, te has salido fatal, porque además son así. Te has salido fatal. Y tal, pero con mucho respeto, es una cosa muy curiosa. Entonces había mucha proximidad, mucha cercanía y mucha sinceridad en tal. Entonces cuando yo llegué a Sevilla, después de estar varios años fuera, era la guerra de Bosnia, o sea, esa representación de que los alumnos estaban en lucha con el profesor y tal, estaban todos callados, había una tensa, o sea, una situación de tensión en el aula y tal, y yo decía, ¿qué pasa aquí? No daba crédito a la sensación y no sabía cómo romperla, y la rompió una alumna que saltó, eran clases, hace ya unos años, eran clases muy grandes, y pues como en la fila 40 o 45, con 150 personas allí, me dice una alumna, se levanta y me dice, es que usted es una salvaje. Yo llevaba un mes dando clase en la Universidad de Sevilla. Se hizo un silencio. Nadie, ni una mosca, nada. Y esto como cuando tú estás en peligro de muerte y ves toda tu vida pasada por delante, ¿no? Y entonces yo en un segundo pensé 7 cosas distintas. Me voy, la he hecho, no sé qué, todo en un segundo. En un segundo pensé todas las posibilidades de... Y te pasa, por eso yo digo que pasa por el pensamiento. Lo que pasa es que es tan rápido que te parece que no. Esa emoción del miedo, esa sensación de miedo de decir, me la estoy jugando, me la estoy jugando, me la estoy jugando. ¿No? Y todo pasando por delante mía y yo dije, ¿la he hecho? No puedo, la normativa me lo impide. Tiene derecho a estar en el aula, aunque haya dicho una barbaridad. Me voy, digo, bueno, pero si me voy, ¿qué arreglo? No arreglo nada. O sea, me voy como airada, enfadada y no sé qué, pero no he resuelto el problema. Total, que en un, no sé, ¿qué me dio? Y le digo, perdona, ¿me dices tu nombre? Sonia, ¿por qué me va a poner punto negativo? O sea, así. Y entonces, los demás, ni hablar. O sea, los demás estaban encogidos en la silla. Y entonces yo le dije, no, es porque, claro, tú sabes mi nombre, pero yo llevo un mes aquí y no sé tu nombre, si vamos a parar la clase y vamos a hablar de lo que está ocurriendo, lo lógico es que las dos sepamos el nombre de la otra para poder dialogar, ¿no? Para poder hablar, ¿no? Ah, vale, bueno, ya estaba así. Es que yo no sé qué es lo que tú te has creído. Porque es que nos estás pidiendo unas cosas y unas exigencias y no sé qué, al mes de empezar las clases, que yo digo, ¿qué le estoy exigiendo? No sé. Y fijaros lo que había ocurrido. Yo era nueva, era una profesora nueva. Se había corrido la voz, porque esto de que yo era muy exigente, que todo el mundo iba a suspender. Todo el mundo. Y entonces, pues estaba todo el mundo aterrorizado. Entonces, en una explosión de no pudo gestionar la sensación de impotencia tan grande que le estaba entrando, porque esta niña era una niña muy buena estudiante y tal,
que no controló la expresión y se levantó y salió por petenera allí. ¡Pum! ¿No? Y entonces, fijaros, dio la casualidad de que a este grupo yo le di clase 3 años consecutivos. Es el único curso en mi historia profesional al que le he dado clase 3 años consecutivos. Yo hacía entonces exámenes de 40, 50 preguntas de tipo T. Esta alumna, todas las preguntas en 3 años de todos los exámenes las sacó. O sea, todas las preguntas las hizo correctas. O sea, 10. Si ella estaba así, ¿cómo estaría el resto? O sea, yo lo pensé, después pensé, si esta chica estaba con esa sensación, el resto es que no se movía, pero porque estaba que no podía, ¿no? Entonces, yo le agradecí mucho el que lo dijera, porque me dio la oportunidad de aclarar muchas cosas que si ella no hubiera hecho esa explosión, hubiera seguido la bola y hubiera ido peor. Y probablemente no hubiera podido dar la posibilidad de corregir, digamos, cosas que estaban ocurriendo en ese aula, con tanta gente, y sin embargo nadie se atrevía a decirlo, ¿no? Entre otras cosas porque creía que no podían ni comunicarse conmigo, pues yo era... ¿Sabes? Entonces, bueno, sí. Bukatu inbar dugu, ordua hau ere itxi inbar dut, eta guzti hori. Karpetan ebaluaketa horritxo badakazue, momentu batean betetzen baduzu eta irtetzerakoan mai gainean lagatzen baduzue, eskertzen dizuegu. Mila esker. Txalo bat. Gracias. Gracias a vosotros. Gogoratu asteartean lehenengo mailakoak, asteartean 3. mailakoak, ostegunean 5. mailakoak. Hemen goiko pisuan, hor irtetzerakoan eskerretara ikusiko dituzu eskilera batzuk eta horko goian B1 gelan. Claro. Bueno, nire partetik besterik ez, eskerrak emon gaur hemen egoteagatik eta animo, benetan hemen esandakoaren gatik, zuen lanak izugarrizko garrantzia du, beraz, animo guztia eta gure aldetik behar duzuen laguntza eukiko duzuela ziur egon. Eskerrik asko.